Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa de debate político Tesis y Antítesis. Como siempre, gracias por su sintonía. Agradecemos la presencia de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. El tema de hoy, la Constitución de Montecristi. ¿Una actualización necesaria o un texto con errores? Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la Televisión Legislativa del Ecuador en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden seguir también por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. Se anunció como una constitución que durará 300 años, pero en los pocos que tiene como vigencia desde el 2008, ya tuvo una reforma. Hay una propuesta de 17 enmiendas en la Corte Constitucional y parece que se vienen más. Veamos a continuación un resumen de la historia de nuestra última constitución. El 15 de abril de 2007 se realizó una consulta popular en la que el 81% de los votantes autorizaron al gobierno a convocar a elecciones para conformar una asamblea constituyente que cambie el marco jurídico del Estado. El 29 de noviembre de 2007 se instaló la Asamblea Constituyente en Montecristi por un periodo de 8 meses. El 25 de julio de 2008 la Asamblea entregó al país el texto de la nueva Constitución para ser sometido al referéndum aprobatorio. El 26 de agosto de 2008, el exasambleísta León Roldós presentó ante la Fiscalía General una denuncia por supuesto fraude en la aprobación de los textos constitucionales. El trabajo de la Comisión Especial de Redacción entró en duda. El 28 de septiembre de 2008 se efectuó el referéndum aprobatorio y el proyecto constitucional consigue un resultado favorable del 64% de los votantes. El 20 de octubre de 2008 entra en vigencia la Constitución de la República trabajada en Montecristi. 3 años después, tras el referéndum y consulta popular del 7 de mayo de 2011, se reformaron los artículos 77, 179, 180, 181, 312, la disposición transitoria 29ª y el artículo 20 del régimen de transición. Otros 3 años más tarde, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, entregó una propuesta de 17 enmiendas constitucionales a la Corte Constitucional. Entre los asuntos principales se pueden citar la reelección indefinida, edad para postular a la presidencia de la República, las atribuciones de las Fuerzas Armadas, se corrige la palabra provisionales por previsionales y se presenta a la comunicación como servicio público. Por su parte, el expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta y Ramiro Ávila, integrante de la Comisión de Redacción, entregaron a la Corte Constitucional un amicus curiae como terceros interesados sobre las 17 propuestas de cambios de la Carta Magna. Allí señalan que el Ejecutivo pretende concentrar más poder, que los cambios requieren consulta popular e incluso una nueva Asamblea Constituyente, pues inciden temas como la estructura del Estado, los derechos de participación ciudadana, las garantías ciudadanas, la libertad de comunicación como un derecho, entre otros. Hasta la fecha de realización de este programa, la Corte Constitucional ha recibido 10 amicus curiae. Bien amigos, iniciamos entonces con el debate. Ustedes ya lo saben, tienen 2 minutos cada uno en este bloque para que expongan sus planteamientos. Asambleísta Torres, iniciamos con usted. ¿Es necesaria a su criterio una revisión de la Constitución? Una vez ya aplicada, se han notado errores y hasta vacíos. Bueno, errores existen. Aquellos, por ejemplo, que se refieren a fondos provisionales en lugar de fondos previsionales en el artículo 72 de la Constitución, constituyen errores que deben ser corregidos. Pero vayamos al origen de la Constitución. La Constitución de Montecristi no fue el fruto de un consenso ni de un acuerdo. Fue la imposición del grupo mayoritario en la Asamblea Constituyente, voluntad que después fue confirmada por cerca del 80% de los electores ecuatorianos. El hecho de que una mayoría tan importante de ecuatorianos haya dicho sí a la Constitución no significa que la Constitución haya sido trabajada sobre la base de un acuerdo. Constituciones que fueron el fruto de un acuerdo son las constituciones española y colombiana. En Colombia, en 1991, 3 fuerzas políticas, los antiguos guerrilleros, los conservadores y los liberales, en la Asamblea Constituyente, sin que tuviese dominio alguno estas 3 fracciones,
lograron forjar un consenso que le dio a Colombia una constitución duradera, una constitución que sentó las bases para depurar el sistema político y sobre todo abrir el camino para restaurar la paz. En España, luego de la caída de Franco, vino la transición. Después de los pactos de la Moncloa, fue un acuerdo de las principales fuerzas donde participaron socialistas, comunistas, conservadores e inclusive antiguos monárquicos, los que dieron básicamente a luz a la Constitución española de tanta duración. Si comparamos entonces lo ocurrido con la Constitución ecuatoriana y estas dos, hay una gran diferencia. Ellas se aprobaron por consenso, esta no. Inclusive hay alguna diferencia con la Constitución bolivariana de Venezuela. Cuando Chávez convoca a la Constituyente, no hubo el dominio que existió en la Constituyente de Montecristi, a tal punto que sin que haya existido un consenso en Venezuela, al menos la Constitución permitió la participación de importantes sectores. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, su réplica respecto de lo dicho, ¿no es fruto de un acuerdo esta Constitución? El único error que efectivamente hay que corregir es el señalado en el artículo 372, que está la palabra provisionales cuando debe estar previsionales para referirse a los recursos de la seguridad social. Este es un error. Pero luego, hablar de que la Constitución del 2008 no fue fruto de un acuerdo, de un consenso, sino más bien de una imposición en democracia, eso es absolutamente absurdo. Además, es incoherente con lo que pasó en la Constitución 10 años atrás, la de 1998. ¿Con qué normas, con qué reglas fueron elegidos los constituyentes de 1998? Ahí sí, utilizando un método absolutamente desproporcional. ¿Qué pasa en el 2008? Dice que no es fruto del consenso, que es la imposición del grupo mayoritario. No puede haber en una democracia imposición del grupo mayoritario, sino más bien son las reglas en torno a las cuales funcionan todas las democracias del mundo. Pero veamos algunos antecedentes que son importantes, Luis Fernando. Primero, el método con el que se seleccionó a los asambleístas del 2008 es uno de los más proporcionales de la historia, el método Hart. Luego, es la Constitución en la que por primera vez, efectivamente, se permite la participación 50% hombres, 50% mujeres. Es cierto que esta norma estaba vigente desde antes, pero no se cumplía y había incluso el Tribunal Supremo Electoral realizaba unos reglamentos que impedía la participación de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Tercero, se establece condiciones para el acceso a la publicidad, de tal forma que no sean los grandes partidos ni las empresas electorales las que imponen sus reglas e imponen sus candidatos, porque son los únicos que pueden contratar publicidad. Aquí se permitió participación igualitaria, de tal forma que las reglas con las que se eligió a la Constitución del 2008 fueron las más democráticas. Luego, también hay que decir que esta Constitución fue aprobada por referéndum y ahora, más que hablar de errores, lo que hay que señalar es que el tiempo ha cambiado y con el tiempo se han modificado las circunstancias y las condiciones del país. Bueno, pero ha sido el mismo presidente de la República quien ha referido no solo uno, sino varios errores en la Constitución y ha cuestionado el hecho de que es sumamente larga. Sí, yo no creo que una Constitución puede decirse que es buena o mala porque es más larga o más corta. Y creo, sobre todo, ya analizaremos en los siguientes segmentos, el tema del tiempo es fundamental en la política. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, uno de los temas, sin duda, más fuertes de este paquete de enmiendas enviado es el que tiene que ver con la reelección indefinida. ¿Cuál es su criterio respecto a este tema? Bueno, algunos de los constitucionalistas extranjeros, entre ellos españoles, que inspiraron los cambios en Montecristi, han sostenido que en esta nueva era del socialismo del siglo XXI, las constituciones no tienen que ser el fruto del consenso, tienen que ser prácticamente la expresión de la voluntad mayoritaria. Ocurrió en Venezuela, ocurrió en Ecuador, ocurrió de alguna manera en Bolivia, de tal modo que esa es la tónica y la tendencia, y por ello es que la Constitución de Montecristi tiene tantas debilidades y tantas fisuras en cuanto a su legitimidad, que el 80% de los ecuatorianos haya dicho sí. Bueno, la democracia plebiscitaria sirve y no sirve. Luigi Ferrajoli, uno de los constitucionalistas más serios del mundo, sostiene que la democracia plebiscitaria es la que más golpea a la verdadera democracia constitucional en los países. Ahora bien, en cuanto a lo que usted menciona, la reelección indefinida, a mi modo de ver, afecta a la estructura misma del Estado, porque en una república presidencial como la ecuatoriana, la reelección inmediata, indefinida y consecutiva del presidente
afecta al elemento autoridad. Un constitucionalista colombiano, Bernal Pulido, hace pocos días ha señalado que si se quisiera en el Ecuador aprobar la reelección indefinida a nivel presidencial, se estaría sustituyendo la Constitución. Él utiliza los argumentos de la sentencia de la Corte Constitucional colombiana que le impidió al presidente Álvaro Uribe presentarse para un tercer periodo consecutivo. Yo coincido con lo que dice este jurista colombiano, Bernal Pulido, sobre el hecho de que en una república presidencialista una reelección ilimitada consecutiva afecta y socava las bases de la democracia y prácticamente de los valores y elementos que alimentan y guían a una república. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, su réplica. Creo que es importante situar los datos. Me voy a volver a referir a la constituyente del 98. En esa, ¿cuál fue el método que se aplicó? El método del más votado, de tal manera que la conformación del asambleísta de Montecristi de ninguna manera responde a lo que puedan pensar constitucionalistas españoles, nada por el estilo. Más bien, las condiciones democráticas son absolutamente diferentes de las del 98. ¿Qué pasaba en el 98, Luis Fernando? La democracia cristiana, el Partido Social Cristiano, con menos del 35% de los votos, tenía en provincias como Pichincha y Guayas entre el 60 y el 70% de la representación, o partidos como el PRE en la provincia de Los Ríos con el 40% de los votos tenía el 100% de la representación, método más votado. Eso es antidemocrático, porque se dejó afuera a actores que teniendo los votos por el método que utilizaron, no permitieron la participación en esa asamblea. Asamblea además constitucional, acuartelada, que funcionó de forma paralela al funcionamiento del Congreso, diferente a la Constitución de Montecristi. En la Constitución de Montecristi, que fue elegida con las reglas más democráticas de la historia, participaron, se inscribieron más de 150,000 personas, más de 1.600 comisiones generales, entre comisiones y plenario, de tal manera que lo que se construyó en la Constitución es fruto de lo que en ese momento era importante, trascendental para el país. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Y esto es también vital señalar. En la política hay dos elementos que son claves. Uno es el tema de los actores que configuran una correlación determinada en un momento histórico, y la otra es el tema del tiempo. Hay cosas que en este momento se plantearon en la Constitución en un marco de debilidad del Estado, en un marco de una democracia formal, en un marco de ausencia de derechos. Quizá ahora esos temas pueden ser y necesitan ser revisados para profundizar el proyecto de cambio y transformación del Ecuador. Lo de la reelección indefinida también. Sí, es uno de los temas. Han cambiado las circunstancias. Pero obviamente que han cambiado las circunstancias. En todo el siglo XX no existieron procesos más que entre 1948 y 60 de sucesión democrática, y luego desde el 79. Pero desde 1997 tuvimos varios gobiernos, de tal manera que las condiciones de inestabilidad eran absolutamente distintas y hacían imposible pensar en la sucesión o en la continuidad. ¿O hace falta liderazgo en país? No, y creo que este es otro tema que también tenemos que hablar. Los liderazgos no se construyen por decreto, responden a expectativas sociales, a la condensación de expectativas sociales. Gracias, asambleísta Hernández. Es tiempo de ir a una primera pausa, amigos. No se vayan, enseguida continuamos con más de Tesis y Antítesis. Estamos de regreso, amigos, con Tesis y Antítesis. El tema de hoy, la Constitución de Montecristi, una actualización necesaria o un texto con errores. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden sintonizar en la web por envivo.asambleanacional.gov.es y en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. ¿Cuál es la opinión de quienes tienen que aplicar la Constitución día a día? Lo escuchamos a continuación. Obviamente tiene errores porque vemos a los actuales asambleístas que están justamente debatiendo al interior de la Asamblea Nacional diferentes cambios en diferentes ámbitos que le quieren hacer a la Constitución. Desde ese punto de vista se sobreentiende que está viciada de errores. Las enmiendas constitucionales planteadas rescatan ese principio de que la sociedad está avanzando y por ende necesitamos sincronizar a esta norma con la actual necesidad que tiene. No creo que están ajustándole a sus nuevos criterios de ese país.
Yo pienso que el país necesita unos cambios y los cambios son esos lo que está haciendo este país. Cuando uno hace algún proyecto, uno los corrige antes que entre en vigencia, no que entre en vigencia para después corregir. Eso es una ignorancia jurídica. Las enmiendas también que ha planteado el movimiento del gobierno, también hay sus falencias, como hay buenas, como también hay otras que no estamos de acuerdo, especialmente los ciudadanos. Creo que una de las constituciones más realmente que se adaptan a la realidad nacional es la que se efectuó en Montecristi. Bueno, que la Constitución tiene errores como toda obra humana, es evidente, y que la Constitución tiene que irse adecuando y corrigiendo también es evidente y es necesario. Bien, asambleísta Torres, continuamos con usted. Más allá de lo dicho en el primer bloque sobre si fue fruto o no de un consenso o un acuerdo, la Constitución surgió de una consulta popular. Se aprobó con consulta popular y se hizo una primera reforma tras una consulta popular en mayo del 2011. ¿Por qué no hacer una consulta popular entonces para estos cambios tan fundamentales como los planteados por país? Ello es lo lógico, que mediante una consulta popular finalmente se logre legitimar un proceso de cambio constitucional cuando se va a reformar la Constitución de Montecristi, que fue aprobada mediante consulta popular. Ahora bien, en menos de 3 años, el 2011, ya se hizo el primer cambio constitucional, que tuvo como objetivo el reestructurar el Poder Judicial ecuatoriano. Fue el cambio constitucional del 2011 el que abrió la puerta para que se reorganice el Poder Judicial y desde la entidad administradora, esto es desde el Consejo Nacional de la Judicatura, se pudiese de alguna manera generar una sensación en el Poder Judicial que había por sobre los jueces autoridades no judiciales. Tanto avanzado este tema que bajo la figura del error inexcusable, muchos jueces han perdido sus cargos. En menos de 6 años, esto es el 2014, se propone otro cambio constitucional que no tiene ya como finalidad la función judicial, sino básicamente la función ejecutiva. Este último cambio tiene una connotación hasta cierto punto político-electoral, porque se la hace antes de las elecciones del año 2017, fecha en la que el actual mandatario no podría ser candidato a menos que se cambie la Constitución. De tal modo que los cambios, el ya realizado el 2011 y el que se pretende hacer con las enmiendas, son cambios de coyuntura. No es que reparan errores de la Constitución, sino que utilizan las disposiciones constitucionales para llevar adelante una serie de acciones de corte coyuntural. Primero fue la justicia, ahora es la permanencia en el Poder Ejecutivo. Gracias, asambleísta Torres. La misma pregunta, asambleísta Hernández. La Constitución establece los mecanismos a través de los cuales puede provocarse la modificación del texto constitucional. Uno es el camino de las enmiendas, otro es el camino de las reformas y otro es incluso el camino de la Asamblea Constituyente. El camino de las enmiendas tiene también límites, pero también tiene ventajas. Hemos señalado de manera reiterada que la ventaja de la enmienda es que permite la discusión después del primer debate de 1 año. Entonces tiene varios filtros. Primero, el análisis de constitucionalidad que está haciendo la propia Corte respecto del procedimiento que debe utilizarse, si es enmienda o es reforma. Segundo, tiene que discutirse en la Asamblea y por lo tanto podrá expresarse en la Asamblea también los distintos criterios. Tercero, hay 1 año para que debata la sociedad y la sociedad también pueda expresar sus opiniones, de tal forma que cuando finalmente se decida, lo que se acuerde no sea solo fruto de la coyuntura de este momento, sino también del mediano y largo plazo. La reforma, de igual forma, tiene ventajas y tiene dificultades. Una de las ventajas es que se hace a través de consulta popular. ¿Cuál es en cambio el límite? Que el plazo entre el primero y segundo debate son apenas 90 días, lo cual, antes que propiciar el debate amplio, puede permitir básicamente la preparación de campañas electorales. Y el camino de la Asamblea Constituyente es si es que la Constitución va a modificar o la modificación va a cambiar la estructura de derechos que está en la Constitución. Precisamente sobre este tema, ustedes han defendido el camino de la enmienda, pero esto aplica siempre y cuando no se afecte la estructura del Estado. ¿No se reforma acaso con este paquete que ya fue presentado? No, nosotros hemos justificado en cada una de las 17 enmiendas que se ha propuesto a la Corte
Corte Constitucional que se cumple a cabalidad lo que señala el artículo 441 de la Constitución. No se cambia la estructura de la Constitución, no se cambia la estructura del Estado, no se afecta a derechos ni tampoco se afecta el proceso de cambio de modificación constitucional, de tal manera que cumplimos a cabalidad. La consulta siempre es una posibilidad y sobre todo siempre va a ser el mandante, va a ser el ciudadano el que tiene la última palabra, porque la posibilidad de reelección no asegura la elección. No olvidemos las últimas elecciones, el 70% de quienes se presentaron como candidatos a la reelección no lograron su objetivo, de tal manera que siempre la última palabra tiene el ciudadano. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bueno, hasta el mes de octubre aproximadamente del año 2015 debería estar aprobada la enmienda, reforma, cambio que pretende hacer el bloque de gobierno para pasar la reelección presidencial consecutiva, ilimitada e indefinida. Hasta octubre están contra el tiempo. Me temo que si la Corte Constitucional no se pronuncia a tiempo y se demora el primer debate, los que ahora están proponiendo la enmienda finalmente tendrán que ir por una consulta popular, por la reforma, porque los tiempos, el cronograma, prácticamente les tiene contra la espada y la pared. No nos olvidemos que un año antes del inicio de un proceso electoral no puede hacerse ningún cambio. Por ello es que esta enmienda sobre la reelección presidencial inmediata e indefinida deberá estar ya aprobada y publicada en el registro oficial aproximadamente hasta el mes de octubre del año 2015. De tal modo que la discusión si enmienda o no, finalmente creo que va a terminar en consulta popular, porque tendrán que utilizar el camino de la reforma que acorta el tiempo entre el primero y el segundo debate, pero afortunadamente permite la intervención del pueblo en último término. Ahora bien, que se trata de cambios de coyuntura, por supuesto. Ya expliqué que el 2011 lo que se buscó fundamentalmente fue tomar control, influir e incidir en el Poder Judicial ecuatoriano. Ahora se trata de otro tema, abrir el camino para la reelección presidencial indefinida, consecutiva e inmediata del presidente, asunto prohibido en la actual Constitución. Ya vamos a hablar de un tema que a mí me importa mucho, el del garantismo. La Constitución, si algún mérito tiene, es que es una Constitución garantista, con garantías constitucionales para proteger derechos. Ese garantismo que hizo de la Constitución de Montecristi una Constitución, digamos, digna de ser observada, poco a poco ha ido perdiendo en la práctica espacio. El garantismo se ha quedado en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. En la práctica, pobre ciudadano que litiga contra una autoridad estatal tiene todas las de perder. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Primero, respecto a lo del tiempo, ¿qué es lo que dice el artículo 117 de la Constitución? Que no se podrán realizar reformas electorales un año antes de la realización de elecciones. Y se puso esta norma en la Constitución para evitar trampitas como las que hacían, por ejemplo la del año 2004, que incluso llegaron a asignar representantes sin ley. Sin ley. El 2003, el Tribunal de Garantías Constitucionales declaró inconstitucional por ser proporcional al método de Hong, y el 2004 se hicieron elecciones y se repartieron literalmente los escaños, las fuerzas que conformaban en ese momento el Tribunal Supremo Electoral sin ley, con un reglamento que realizaron. Para eso se puso la norma del artículo 117. ¿Qué es lo que dice la norma del artículo 117? Que las reglas tienen que estar claras un año antes de la realización de las elecciones. De tal forma que el plazo es febrero del 2016. Nosotros en esto vamos precisamente rápido, pero de forma responsable. Sí tenemos urgencia por el país, pero de forma responsable. Y una de las posibilidades es efectivamente el tema de la enmienda. En este primer paquete hay 8 grandes temas que se están discutiendo, y esos 8 grandes temas tienen que ver precisamente con necesidades que ahora se evidencian para profundizar este proceso. 1, el tema de clarificar lo de competencias. Esto es importante. 2, lo que tiene que ver con la acción ordinaria de protección para evitar los abusos. 30 segundos. Lo relacionado con la reelección y la edad de los primeros dignatarios. 4,
Temas necesarios respecto de la colaboración de las Fuerzas Armadas con la seguridad interna. 5, lo relacionado con la seguridad social. 6, aclarar mejor las funciones de la Contraloría y Defensoría del Pueblo. 7, enmiendas relacionadas con los servidores públicos. Y 8, la comunicación como servicio público. Ahí hay 8 temas que creo yo que en este momento, en estas condiciones, son posibles de revisar. Gracias, asambleísta Hernández. Nos vamos a una nueva pausa, amigos. No se vayan, porque al volver estaremos ya en la recta final de Tesis y Antítesis. Regresamos. Amigos, continuamos con más de Tesis y Antítesis. En este último bloque, los asambleístas tienen 3 minutos cada uno para exponer sus conclusiones. Asambleísta Torres, continuamos con usted. 3 aciertos y 3 errores de la Constitución. Bueno, entre los aciertos yo mencionaría el garantismo, las garantías que establece la Constitución para poder materializar y proteger derechos, el tratamiento que le da a la responsabilidad civil extracontractual del Estado también constituye una evolución frente a lo que estaba previsto en la Constitución de 1998, y otro de los aportes, la garantía que da el artículo 66 a la libertad de expresión y opinión, que no podría ser disminuida, como lamentablemente ha sido bajo este concepto de servicio público prestado por los medios de comunicación privados. Allí tiene 3 aciertos a primera vista. Desaciertos: el hecho de que en el artículo 1 ya no sea uno de los rasgos del Estado constitucional la alternabilidad en el poder. En todas las constituciones ecuatorianas y particularmente en la del 98, una característica de la Constitución era la alternabilidad en el poder. En el artículo 1 se eliminó. Adicionalmente, hay otras normas que tiene la Constitución que le permiten al Estado interferir en los intercambios económicos. Esa gran capacidad del Estado para interferir en los intercambios económicos distorsiona el funcionamiento de una economía libre, de una economía de mercado. Y otro de los desaciertos, el excesivo presidencialismo y la existencia del Consejo de Participación Ciudadana. Si alguna cosa se debe hacer cuando se cambie la Constitución, será eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y restar competencias y poderes al presidente de la República. En el Ecuador tenemos un presidencialismo exacerbado, una especie de hiperpresidencialismo. Ahora bien, en todo este entorno, a mí lo que más me preocupa es el garantismo. La Constitución tiene las garantías debidamente establecidas, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional igual, pero en la práctica, cuando el ciudadano es víctima de una decisión municipal, y no se diga de una decisión nacional de un ministerio o de cualquier otra autoridad, actualmente las posibilidades de que un ciudadano pueda triunfar utilizando una garantía constitucional es 1 en 10. Cuando recién se aprobó la Constitución de Montecristi, la situación era distinta. El ciudadano tenía prácticamente el 70% de posibilidades de ganar, porque los jueces no estaban asustados. Los jueces le daban la razón al ciudadano y ponían en vereda a la autoridad municipal, nacional, provincial. Ahora no. Los jueces se asustan. Les da temor resolver contra quienes tienen especialmente el poder político nacional. Por ello me pregunto yo, ¿dónde está el garantismo? Si algo debería preocuparnos a los ecuatorianos es que las garantías constitucionales le sirvan al ciudadano para que luche contra el abuso y la arbitrariedad en el poder. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, la misma pregunta y su réplica. A ver, si podríamos hablar de errores, yo diría que efectivamente lo que ya mencionábamos en algún momento, el tema de previsionales, que hay que corregir en el artículo 372. Segundo, quizá en algunos aspectos la Constitución es demasiado reglamentaria. Y tercero, yo diría que falta aclarar, precisar que la participación ciudadana no es potestad del Consejo de Participación Ciudadana. El pensar que todo lo que es las amplias capacidades para la participación ciudadana se canalizan o pasan únicamente a través del Consejo de Participación Ciudadana, yo creo que ese es un error. Yo decía, y no me he equivocado, que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que entender que es una oficinita, esto decía hace varios años, frente al inmenso poder de la participación ciudadana en esta Constitución. Creo que eso quizá falta precisar.
Ahora, ¿cuáles son los inmensos aciertos de esta Constitución? Primero, no le gusta a Luis Fernando, pero recupera el Estado, y recupera el Estado esa capacidad de controlar, de regular, de planificar y de redistribuir. Eso es importantísimo. Segundo, también hay una nueva visión de la democracia, una democracia que, como dice Ferrajoli, es sustancial, porque busca no solo que los ciudadanos vayan a elegir, sino también mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Que los ciudadanos tengan capacidad, no solo para elegir, sino para seleccionar. Y para seleccionar mejor se requiere que haya mayor inversión en educación, salud, bienestar social. Y eso precisamente posibilita esta Constitución. Derechos y garantías que están claramente establecidos. Y obviamente también, creo yo, tiene una nueva perspectiva respecto del tema del proceso democrático. Hay varios temas que se han señalado. El de la alternabilidad, por ejemplo. No confundamos el principio democrático con el principio republicano. Va a existir alternabilidad siempre y cuando exista un marco constitucional, existan unas reglas que permitan el pluralismo político, la participación de distintos actores y que las elecciones puedan ser permanentes y sucesivas. Eso garantiza la alternabilidad. Por lo tanto, el pueblo ecuatoriano siempre podrá decidir si continúa con un gobernante al que cree que ha hecho méritos suficientes o establece y busca la posibilidad de otro. Eso es la alternabilidad. Respecto del hiperpresidencialismo, otra vez yo vuelvo a decir, parece que a la oposición a veces le da amnesia. El hiperpresidencialismo es fruto de las constituciones que se establecen en el país desde el retorno democrático, de los cambios. Fruto de eso, desde la primera modificación que se hizo en el 83 se fortalece el hiperpresidencialismo. Con esta Constitución se atenúa. ¿Qué es lo que ahora sí tenemos? Un presidente que sí lo que hace es utilizar el marco de la ley para poder hacer respetar los intereses del Estado y de la mayoría de ecuatorianos. Esto creo que es importante. Aquí el hiperpresidencialismo se utilizó para construir el neoliberalismo. Ahora utilizamos esa herramienta precisamente para construir un nuevo sistema político. Y respecto ya a que los ciudadanos tienen miedo, vamos a decir las cosas con claridad. Aquí lo que estaban acostumbrados los jueces por presiones y por servir a intereses privados es a fallar siempre contra el Estado. Y aquí en varios de esos casos de error inexcusable lo que se ha hecho es proteger los intereses del Estado para que el Estado no sea expoliado por actitudes inescrupulosas de abogados y de jueces. Eso es. Entonces aquí lo que hemos logrado con esto es fortalecer también la presencia del Estado para bien de todos los ecuatorianos. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, alrededor de la Constitución aprobada en Montecristi en el año 2008, hemos analizado si los cambios propuestos recientemente corresponden a una actualización de la Carta Política o al reconocimiento de errores en cuanto a su texto. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis le corresponde a usted. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa. Tesis y Antítesis se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a las 8 de la mañana. Se retransmite por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y se difunde por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima semana.